Bueno, vamos a comenzar el discipulado, el estudio en silencio. Vamos a comenzar orando y poniendo este tema al Señor. Amado Espíritu Santo, pedimos que desciendas de una manera sobrenatural sobre nosotros, que nos ayudes a ser transformados en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Que nos ayudes, Espíritu Santo, a escuchar claramente la voz del Señor en esta enseñanza. Pedimos, Señor, que en esta hora que vamos a aprender, seas tú protegiendo nuestra casa, nuestro hogar, nuestros hogares, nuestros hijos, nuestra familia. Que seas tú cubriéndonos con la sangre del Cordero de Dios. Y que permitas, Señor, que aquí sea la sabiduría tuya, el conocimiento y la inteligencia. Padre, que sea nada de nosotros, cero de nosotros y totalmente tuyo, Señor. Desciende, mi Jesús, mi Yeshua, y haz que cada uno de los que están aquí presentes, escuchando el discipulado y aprendiendo, aprendan a amarte, Jesús, por todo lo que pasaste y padeciste en el cuerpo por nosotros. Permite que este discipulado los lleve mucho más allá de solamente oraciones, lecturas, sino de una verdadera comunión para contigo. Señor, permite que la mano poderosa tuya esté dentro de nosotros para transformarnos en un abrir y cerrar de ojos y estar preparados para el tiempo de tu venida. Que el tema que vamos a tener en este momento, las dudas, las intranquilidades, lo que tengamos, Señor, podamos darle a las personas la respuesta clara de la verdadera doctrina, Señor. Que sea tu amado y dulce Espíritu en nosotros, y a ti, Padre, pedimos, enséñanos todos los días de nuestra vida. Enséñanos aún lo que está revelado en la palabra de Dios, que solo a través de tu Espíritu es que se puede entender y discernir. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permite nuevamente tomar el discipulado, Padre. Bendícenos, Señor, guárdanos, quita toda distracción, todo espíritu y todo demonio que intenta, Señor, impedir el poder llevar este discipulado y el que las personas puedan escuchar o hacer las cosas en la bendición tuya, Señor, como tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, entonces ya vamos a verlo aparte del cuerpo. El cuerpo está diseñado o formado por el Señor a su imagen y semejanza, como dice el libro de Génesis. Y por eso es que el cuerpo es a la imagen y semejanza en el ser tripartito con el Señor. Pero hoy vamos a ver la anatomía del cuerpo humano. Esa hace referencia a la formación o constitución del cuerpo, tales cosas como células, tejido, aparatos y sistemas. Y podemos también ver la morfología. Se refiere a la aparición o aspecto externo de nuestro cuerpo. Y la fisiología hace referencia a cada uno de los órganos y sentidos. Entonces, cuando nosotros vemos el cuerpo, el uno trasciende sobre el otro. Un ejemplo claro de eso es que se hace referencia en cada uno, es que los órganos, los sentidos como ver, oler, el gusto, el oído y el tacto y el caminar, son órganos que receptan para la parte interior del cuerpo. Que la situación del cuerpo, lo externo pasa a lo interno. Por eso es que el Señor siempre va a ver lo ornato de nuestro corazón. Cuando la palabra de Dios dice que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, ¿sí? Penetra profundamente. Y se supone que así como la palabra
penetra profundamente, también las cosas malas comienzan a penetrar y llegan al cuerpo, a las células, a los tejidos, a los aparatos digestivos, respiratorios, todos los sistemas, y comienza a trascender en la vida del ser humano. Podemos darnos cuenta que en el libro de Santiago 1:5 dice que si alguno tiene falta de su sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reprocho, y le será dado. Y el Señor nos habla aquí constantemente que nosotros tenemos que a las cosas que externamente se viven, podamos recibirlas no en la carne, no permitir que la carne se enseñoree sobre ellas, sino el espíritu. Por eso es que el cuerpo nos enseña que las diferentes partes de él continúan siendo un motivo de alentar a la persona para que miremos y examinemos a la luz de la palabra qué parte de estos sentidos espirituales están afectando nuestro cuerpo. Un ejemplo de ello es que Génesis 2:7 dice: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra, el cuerpo, ¿cierto? Y sopló en su nariz un sentido, el aliento de vida. Y el espíritu, y fue el hombre un ser tripartito. Pero podemos ver que aquí está hablando de un sentido. Dos sentidos. Formó al hombre del polvo de la tierra. Usó su tacto, ¿cierto? Sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Las cosas que el Señor quiere que en los sentidos se use es para que la persona tenga como no un hábito, digamos más bien que tengamos también cuidado de esa parte que externamente está, pero que muy pocos cuidan. Por ejemplo, vamos a hablar del hablar. Muchas personas no cuidan la parte del hablar, y el Señor habla continuamente en su palabra, valga la redundancia, que tengamos cuidado con los dichos de nuestra boca, porque todo lo que tú hablas, conforme hablas, dice la palabra de Dios, te será hecho. La palabra de Dios nos enseña que el cuidado que debe tener la persona en el estilo de hablar, de ella no puede salir dos vertientes, dulce y salada, dice la palabra de Dios. Y el Señor constantemente nos deja ver que debe ser la forma de hablar debe ser correcta, ¿sí? Y muchos de nosotros cometemos errores de hablar a la ligera. Y eso ya en sí es un pecado. Un pecado que nos puede acarrear tremendas consecuencias. Porque conforme está hablando, es como está declarando o decretando para su vida. Bueno, entonces, pero vamos a ver este versículo que es muy importante que tú entiendas. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. O sea, está hablando que tu cuerpo, cuando vienes a ser hijo de Dios, ya no te pertenece, es de Dios. Pero que sí Dios te demandará si lo destruyes, dice, porque es el templo de Dios. Él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Entonces podemos ver que el Señor nos pide saber cuidar ese cuerpo. Las personas piensan que el Señor no tomará cuentas del cuerpo que se hizo.
del cuerpo que se hizo. ¿Qué hizo en su cuerpo? ¿Cómo está su aspecto físico? ¿Cómo está su interior? Recordemos que estamos hablando que en el cuerpo hay los sentidos y en el cuerpo tiene que estar también lo físico, el cuidar tu piel, el cuidar todo el aspecto total del cuerpo, porque vuelvo y digo, de lo externo puede entrar al interno. Vamos a leer otro versículo más sobre esto. En 1 Tesalonicenses 5:23 habla sobre la santificación del espíritu, alma y cuerpo. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo y digo, aquel que dice el Señor que Él es el dueño de tu cuerpo, quien se encarga de cobrarte si lo destruyes es Dios. Por eso es que dice aquí, el mismo Dios se encargue de santificar cuerpo, alma y espíritu para la venida del Señor. Entonces aquí el Señor va a estar atento a cómo cuidaste, para que así mismo no solamente el cuerpo, sino el alma y el cuerpo, alma y espíritu puedan ser santificadas. Recordemos que el ser tripartito es uno solo en Cristo. Ninguno de estos tres puede estar mal para cuando venga Jesucristo. Los tres deben de estar bien para poder subir al cielo. Vamos a leer otro que se refiere a lo mismo. Primera de Corintios 6:15. ¿No sabes que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Entonces el Señor está diciendo, el cuerpo te lo dio y es de Cristo. Y Él no puede constituirlo de Cristo cuando es miembro de una ramera. ¿A qué se refiere? Ramera es todo aquello que no pertenece a Dios, que se presta para hacer actos inmorales, actos indebidos con el cuerpo. Y ahora vamos a ver el otro pasaje bíblico. Job 33:4, y dice la palabra de Dios: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces aquí podemos ver que el Espíritu de Dios va a habitar en la persona si la persona cuida el cuerpo. Si no, el Espíritu Santo se sale del cuerpo y no puede habitar ahí, porque quien dio vida a ese cuerpo fue Dios. Y estamos hablando lo que dijimos ahorita, que no puede entrar el Espíritu Santo cuando el cuerpo es de una ramera, que se presta a muchos que vende su cuerpo. Entonces ahí podemos ver eso. Vamos a ir ahora a ver otra parte importante del cuerpo. Y lo vamos a ver en lo que el Señor habla de la transformación de un cuerpo. ¿Sí? El cuerpo, como ya lo dijimos, es glorificado por el poder del Señor y debe estar sometido bajo las cosas de Dios. Entonces vamos a ver en Levíticos 19:28 lo que el Señor habla del cuerpo. Dice en Levíticos 19:28: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que la persona en el cuerpo carga lo de un muerto, se hacen tatuajes. Los tatuajes son marcaciones que Dios no quiere que se haga ni un rasguño. Escuchen bien, porque hay personas que no se cuidan cuando se trata de rasguños. Mire, el simple hecho de que una persona atente contra su cuerpo es un delito, porque si tú lees la palabra de Dios, dice que aquellos que se suicidan no tienen salvación.
Nadie puede atentar contra el cuerpo que fue hecho a la imagen y semejanza del Señor. Para eso también vamos a ver 1 Corintios 15, 44 al 49. Vamos a leer. Y dice en la palabra de Dios: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así también, como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Entonces el Señor nos dice en su palabra que hay un cuerpo animal, un cuerpo terrenal y un cuerpo espiritual. Conforme es el cuerpo animal, asimismo será siempre. Conforme es el cuerpo espiritual, ese podrá estar con el Espíritu del Señor. Está hablando aquí claramente que el cuerpo es la siembra de tu resurrección. Como esté tu cuerpo, asimismo será resucitado. ¿Cómo se verá resucitado? Fue un cuerpo que se mantuvo santificado en lo espiritual primero, o fue un cuerpo carnal, terrenal, según el hombre. ¿Cuál es el terrenal? Tal como los terrenales, dice acá. ¿Y cuál es el celestial? Tal como los celestiales. Si eras un hijo de Dios, vas a resucitar con un cuerpo celestial. Así también será la imagen. Habla del cuerpo y de la imagen. Dos cosas diferentes que el Señor se está refiriendo. ¿Tu imagen es espiritual o tu imagen es carnal, terrenal? ¿Tu cuerpo es espiritual o tu cuerpo es terrenal? Entonces vamos a ver otro pasaje bíblico. Jueces 16:21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Bueno, aquí podemos ver claramente que otra parte del cuerpo es los sentidos, cómo los manejas. Lo podemos ver con Sansón. Sansón fue un hombre que el Señor lo tenía preparado para que pudiera derrotar a los filisteos. Y toda su fuerza estaba en el cabello, pero él se dejaba tentar de las mujeres. Sus ojos, a través de sus ojos entraba el pecado. Y podemos ver que una vez ya confesado a Dalila, de donde provenía su fuerza, fue encarcelado por los filisteos. Y su castigo fue también los ojos, porque allí le sacaron los ojos a Sansón. Asimismo podemos ver muchos otros en la Biblia, como David. David también pecó con sus ojos. Pero lo que tenemos que ver es de que aquí Sansón, su equivocación fue los ojos, pero lo que el enemigo usa para mal, Dios lo encamina para bien. Y después podemos ver que Sansón destruyó a los filisteos en un solo día con la fuerza. Él volvió a pedir fuerza y su fuerza le fue concedida en sus manos. Entonces, con David pecó con sus ojos, también viendo la esposa de Urías, y allí con sus ojos después, recordemos que todo lo que entra por los ojos va derechito al corazón, y es ahí donde el Señor hizo después que el corazón de David, dice, fuera conforme al corazón de Dios. Vamos a ver otro aspecto.
Filipenses 2:21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces aquí podemos ver que cada quien actúa con sus sentidos conforme a cómo están llevando la carne. Y por eso podemos ver en otro pasaje bíblico, todas las cosas pasan por un motivo. A veces no sabemos sentarnos y meditar, como dice esta palabra que se leyó ahorita, dice claramente que cada uno busca lo suyo propio, y el que busca lo suyo propio pues va a tener consecuencias. Vamos a leer un pasaje que nos hace ver las consecuencias. Jueces 1:6. Mas Adoni-Bezek huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces podemos ver que una de las retaliaciones que se podía ver en consecuencia de todo aquello que el pecado que hacía cada persona era que venía personas enemigas también a hacer. Acuérdate que la palabra de Dios dice que si tu ojo te es ocasión de perder, mejor es subir al cielo sin un ojo. Está diciendo en palabras más textuales eso. Si te es ocasión de pecar, mejor es ir al cielo sin los ojos. Aquí el Señor lo que está haciendo ver, ¿qué te hace pecar de tus sentidos? ¿Cuáles las cosas por las cuales a veces la persona ve sus sentidos mal? Y eso es lo que estamos viendo. Vamos a ver otro. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿quién más que Dios, que ve desde el cielo, discierne los pensamientos y las intenciones de corazón de cada uno, hasta llegar a tener que partir por ese discernimiento y hacerte entender hasta los tuétanos, discierne hasta los tuétanos? Y dice claramente que discierne los pensamientos de Dios. Pero la palabra final que da el versículo es, en ese versículo que acabamos de leer, habla sobre la boca, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, la palabra de Dios está en tu boca. ¿Cómo tú hablas para que te vaya bien, para que estés sano en tu cuerpo? ¿Cómo es que tú manejas tu boca? Tu boca es otro sentido. Ya hablamos aquí el pecado de los ojos. Tu boca es otro sentido. ¿Qué es lo que tú hablas durante el día? ¿Qué es lo que tú te declaras durante el día? ¿Qué es lo que tú dices constantemente con tu palabra? Palabras de bien, palabras de mal, palabras de sanidad, palabras de enfermedad. Porque dice claramente que cuando va sazonada entre la palabra de Dios, que es la sal, y va sazonada con la palabra de Dios, entonces va en el espíritu. Marcos 5:5. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con las piedras. Entonces podemos ver que estamos hablando lo que estamos diciendo de que depende de si tú estás andando en lo terrenal o en lo espiritual. Este hombre dice claramente que mantenía gritando, prácticamente vociferando, y ustedes saben que una persona de esas que hace eso por su boca tiene legiones, y esa es la forma terrenal o carnal por la cual este hombre vivía. Y es ahí donde yo te digo que las enfermedades vienen en la salud, a veces es porque el interior está mal.
El interior de la persona es el que atesora la palabra del Señor. Es obediente. Y por eso en Éxodo 15:26 dice: yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz, hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Entonces vemos de que una enfermedad puede ser física, puede ser del alma, puede ser hasta espiritual. Y es ahí donde el Señor permite ciertas cosas que puedan venir a la persona por desobediencia. Segunda de Samuel 4:11. Cuanto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora pues, no he de mandar yo su sangre de vuestras manos, y quitaron de la tierra. Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Y luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Es tal cual como dice el versículo: al que a hierro mata, a hierro muere. Cuanto más cuando es algo injusto. Podemos ver acá que les cortaron las manos, ¿no? Y los pies. Y el Señor aquí nos hace un análisis de qué cosas haces con tus manos. ¿Para dónde van tus pies? ¿Qué lugares mantienen frecuentando tus pies? ¿Qué es lo que coges con tus manos? ¿Cómo las utilizas? ¿Levantas tus manos en santidad al Señor, como dice la palabra de Dios? Y también a veces con las manos hay personas que hacen maldad de brujería, hay personas que roban, podemos ver muchas cosas. Nos quedaríamos aquí casi por horas dándote a descubrir qué se hace con los pies, con las manos, pero yo creo que esto es más un autoanálisis que debes de hacerte tú en este momento en tu vida. Pero dejé por último el sentido del oír, porque acabamos de escuchar lo que el Señor dice, que yo soy el Señor tu Dios. Si escuchas mi voz y hacen lo que yo considero justo y cumplen mis leyes y mis mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades. La importancia de los oídos que estás escuchando, la voz de Dios, para que no te venga nada, para que no te venga ninguna enfermedad. ¿O cuál voz es la que estás escuchando? Porque podemos ver que aquí a los egipcios fue que les vino las enfermedades, y el Señor hace claramente la advertencia: yo soy el Señor que les devuelve la salud. El Señor te mantendrá libre de toda enfermedad si te alejas de lo horrible, si te consideras hijo de Dios y no un egipcio, un hombre terrenal desconociendo al Señor. Él va a librarte aún si guardas tus sentidos de los enemigos, si guardas tu cuerpo de humillarte ante Él y mantener en dominio propio tus sentidos. Si tú vienes a Él y haces un autoanálisis y te afirmas en el Señor, Él te sanará las heridas ocasionadas por un pecado que entró por alguno de tus sentidos. Podemos ver que es algo también generacional. Lo generacional lo podemos ver en David. David fue un hombre que gustó de muchas mujeres y pasó también a Salomón, y todo fue a través del sentido de los ojos. Y se afectó a otros, obviamente, porque entra por los ojos, entra al corazón y afecta también el espíritu, el alma y el cuerpo en general. Levíticos 26:16. Y dice en la palabra: yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror
extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Hacemos una connotación muy clara acá. Dice que de momento le llegará repentinamente una enfermedad que le traerá fiebre, lo debilitará en el cuerpo, hará perder la vista y acabará con su vida. Podemos tener un ejemplo claro del COVID que vino de repente y dice: en vano sembrarán su semilla porque se la comerán sus enemigos. ¿Cuántos les ha venido una enfermedad de repente atacando sus sentidos porque nunca se detuvieron a mirar lo ornato de su corazón que había venido? ¿Por qué el Señor viene y no es que mande? Él permite, y está escrita las señales para final del tiempo, porque Él sabía lo que cada nación, cada persona iba a estar cometiendo. Vamos a leer otro. Deuteronomios 28, 61. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Entonces podemos ver que a veces miramos los desastres naturales, ¿cierto? Lo que pasa. Y el Señor dice claramente que el Señor enviará, exterminará, desastre, dice en la Reina Valera. Toda clase de enfermedad y desastres. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Pues el Señor te permitirá que puedas ver desastres para que entiendas por qué a veces vienen las cosas. Y dice que no registrados en este libro de la ley. Desastres que nunca ocurrieron en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. Estamos viendo ahora. Y para concluir vamos a ver el Salmo 107, 17. Y fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Entonces, una de las cosas es la maldad, la iniquidad de las personas. Vemos que dice que trastornados por su rebeldía y aflicción. El cuerpo también a veces siente esos trastornos, ¿cierto? Y vamos a ver una connotación muy clara, que hay enfermedades que vienen y uno dice: ¿y por qué me vino un vértigo? ¿Y por qué pierdo el equilibrio? ¿Y por qué siento en mi cabeza? Y todo es una connotación. Todo lo tienes que transmitir del ámbito físico al espiritual para que tú puedas entender que está mal en tu alma y en tu corazón. Todo tiene que ver, por eso somos un ser tripartito, único, semejante al Señor. Pero ese ser tripartito se transmite el uno al otro, es lo que te estoy diciendo. Y esa es por la iniquidad de la persona, la maldad, lo que consiente con su mirada, su boca, su oído, sus manos y sus pies, que se transmite al corazón. Y del corazón, del interior del corazón, enferma todo su ser, alma, cuerpo y espíritu. Por último, quiero concluir con el Salmo 107, 18. Todo alimento les causa asco, llegarán a la puerta misma de la muerte. El gusto, el sentido del gusto. ¿Cuántas cosas el Señor puede afectar? Todo alimento le causará asco, hasta llevar a que no puedan ni comer y terminar en muerte. Y si nosotros vemos el proceso de una persona que está a punto de morir, su proceso divino en la persona es que deja de comer ya para morir.
Tal vez es el Señor haciendo allí, porque hay cosas que solo le corresponden al Señor, pero hay cosas que el Señor permite que una persona termine en esos pasos para terminar en la muerte. Voy a dar un ejemplo. Yo tuve un testimonio de una persona. Esta persona no era creyente. Se le hablaba del Evangelio y nunca obedecía a buscar a Dios o recibirlo en su corazón. Pero con el transcurso del tiempo, con todas las pruebas, tribulaciones que le vino, el Señor, ya terminando en una enfermedad crítica que le vino a su cuerpo, el Señor comenzó allí en el lecho de su enfermedad, comenzó a pulirlo en el secreto, mediante soledad, porque mantenía solo, deprimido y en soledad. Y en ese momento de su soledad pudo tener momentos a solas con Dios. Pudo darse cuenta que el estado de su enfermedad contribuía a que nunca había querido recibir a Cristo, obedecer su voz, como dijimos ahorita, obedecer sus mandamientos, andar y caminar conforme a lo que Él pedía para que anduviera en su cuerpo. Tuvo deleites, tuvo toda clase de cosas en su cuerpo. No se negó a nada para poder disfrutar. Pero allí en ese momento de la muerte comenzó a pasar procesos que para un hombre pueden ser procesos catastróficos o de desastre, como estábamos hablando ahora, por causa de pecado en su cuerpo. Pero para el Señor, Él hace de lo malo lo bueno en procesos divinos, donde comienza a hacer que la persona termine en santidad y reciba a Cristo ya para finalizar su vida y pueda convertirse a Cristo. Para ese convertirse, tiene que la persona estar apartado, purificado y santificado. Y esta persona tuvo que estar apartada. Nadie lo visitaba, nadie iba. Purificado, no podía ver lo que antes se deleitaba viendo. No podía escuchar lo que antes se deleitaba en escuchar. No podía tocar lo que antes se deleitaba en tocar. Caminar o ir en deleite a lo que quería. No podía hacer absolutamente nada. Encerrado allí, solo, en depresión, en soledad, teniendo que buscar a Dios y pidiéndole solo ayuda a su Creador. Fue como fue purificándose, santificándose y apartándose para Dios. Hasta el momento en que también dejó de alimentarse, tuvo que dejarse de alimentar porque su cuerpo no lo resistía. Todos estos procesos divinos los permite Dios para que la persona pueda ser salva. Hay unos que el Señor los llama de antemano y hay otros que los llama después. Estoy hablando. Hay unos que ya para terminar entregan su vida al Señor y hay unos que desde el inicio de su vida entregan la vida al Señor. Y quiero concluirte con esto, que las enfermedades corporales, debes de hacer un autoanálisis, vienen por alguna parte de tus sentidos, de tu alma o tu cuerpo, en falla hacia Dios. Puedo decirte de las úlceras en Éxodo 9:9. Puedo decirte de la epilepsia en Mateo 4:24. Puedo decirte de la fiebre en Levíticos 26:16. La locura en Daniel 4:33. La lepra en Levíticos 13:2. Puedo decirte que la enfermedad corporal, las referencias son Mateo 8:17. La ceguera en algo físico como Génesis 19:11. La falta de sanidad, como te puedo decir en Mateo 9:27. Renquera en Levíticos 21:18. Y todo lo que el Señor te habla de prevención y cura. Que los médicos, medicina y toda clase de remedios no puede hacer sino solamente el Señor. Cierra allí tus ojos, vamos a orar.
Vamos a presentarnos delante del Señor en este momento. Y vamos a decirle, Señor, perdónanos. Perdónanos por todo lo que hemos cometido con nuestros sentidos. Todo lo que ha afectado nuestra vida antes de Cristo o después de Cristo, nuestro caminar contigo. Somos nosotros los que no hemos tenido dominio en nuestros sentidos para poder no estar enfermos, ni en el espíritu, ni en el alma, ni en el cuerpo. En este caso, en nuestro cuerpo. Pedimos perdón, Señor. No permitas que nuestros sentidos nos condenen, sino que nos puedas dar dominio propio. Pues tú nos dices que no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Danos amor por respetar el templo que es del Espíritu Santo, donde tú puedes habitar, y Jesús. Danos el poder de cuidarlo, Señor. Aún, Señor, para no pecar en relaciones sentimentales, sexuales u otras que afectan nuestra vida como hijos de Dios, Señor. En escoger mal por estar viendo de vista o de oído. Padre, en cualquiera que sean los sentidos que están mal en nosotros, alínealos al propósito divino. Quita las vendas espirituales, la ceguera espiritual. Toma el control de todo sentido, Señor, y llévanos en pos de tu plan, Señor. Si ha venido enfermedad y se ha cumplido generacionalmente, pedimos, Señor, que nos libres de todo pecado que los sentidos de nuestras generaciones han cometido. Esos patrones recurrentes que hacen afectación a mí ahora, Señor. Yo los llevo a la cruz del Calvario y me declaro libre para salvación. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.